Hermanos, muy buenos días para todos. Bueno, nuevamente, y lo digo porque en realidad así lo siento, es un gran gozo, es de alegría despertar y saber que es el día en que venimos a adorar al Señor como congregación. Para mí es de bastante gozo y espero y creo que para todos nosotros es de igual manera así, un gozo estar acá reunidos. Bien. Continuamos con nuestro estudio, hermanos. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis. Y vamos a meditar en los versículos 9 al 11, tres versículos del capítulo 6. Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Pongámonos en pie, hermanos, y leamos la palabra del Señor. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Padre eterno, Señor, toda tu palabra, Dios, es luz para nosotros. Toda tu palabra, Señor, trae verdad a nuestra vida y nos permite entender realmente, Señor, los tiempos en los cuales estamos y hacia cuáles nos dirigimos. Así que damos gracias por ella, Señor, porque en medio de tu palabra muestras amor para quienes hemos creído en ti, porque nos revelas, Señor, como hemos visto en Apocalipsis, que tú gobiernas todo, que estás en el trono y que siempre has estado allí, y que no hay nada que escape a tu control, a tu soberanía, a tu grandeza. Todo, Señor, está gobernado por ti, y nosotros como creyentes, a pesar, Señor, de lo que vivamos en este caminar, debemos estar seguros, Señor, que estamos en tus manos y que en ti, Señor, hay justicia, que en ti, Señor, hay verdad, que en ti, Señor, hay misericordia para nosotros. Que no, Señor, seamos confundidos en medio de las circunstancias, sino que haya, Señor, firmeza en nosotros. Y tu palabra es dada para esto, Señor. Este libro especialmente y versículos como los que meditamos en el día de hoy vienen para darnos esperanza, confianza y tranquilidad. Así que gracias, Señor, y permítenos entonces que podamos ser conscientes del gran amor que recibimos al ver estos versículos y los que veremos dentro de 8 días. El gran amor, Señor, que ha sido derramado sobre nosotros, pero también, Señor, la confianza que tenemos entonces al ser partícipes, al ser, Señor, impactados por ese amor tuyo. Gracias, Señor, y que en nuestros corazones entonces, Señor, se produzca un anhelo y un deseo de vivir una vida de agradecimiento a ti, postrados, Señor, delante de ti, reconociéndote de esa manera como quien está en el trono y a quien pertenecen nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Bien, creo que no es difícil mirar hacia el mundo y ver que nosotros vivimos en medio de una cantidad de circunstancias de injusticia. Vemos injusticia todo el tiempo. Hace poco hablábamos acerca de las noticias, la información que llegaba a nosotros por medio de las noticias acerca de niños maltratados, asesinados, y cómo el pueblo clama por justicia. Hay clamor por la justicia. Si se nos preguntara a nosotros, a veces se hace esa pregunta en medio de las conversaciones, ¿qué cosas nos llevan a reaccionar con enojo, con molestia? Creo que aunque todos podríamos decir diferentes cosas, siempre tendrá de fondo la injusticia. Creo que ante la injusticia todos nosotros somos movidos. La injusticia es una de las cosas que más odiamos. Hay cosas en las que todos estaríamos de acuerdo que no son justas, ¿verdad? Todos diríamos, esto no es justo, y todos, o sea, creyentes y no creyentes, hay
hay una cantidad de cosas en las que todos nos unimos y decimos no es justo, pero hay otras en las que no se tiene el mismo acuerdo y depende del lugar desde donde uno esté y las esté observando. Por ejemplo, para el mundo es injusto decirle a alguien que es pecador por su estilo de vida, que debe arrepentirse, porque eso entonces es discriminación. Eso dice el mundo. Si nosotros vamos a alguien a decirle que su estilo de vida, la forma como está haciendo las cosas, no es correcta, eso es discriminación, eso es juzgar, eso es no amar, porque no se le deja hacer lo que la persona quiere hacer o no se le deja hacer lo que quiere ser. Y entonces se crean leyes para proteger a las personas de nosotros, de esa injusticia y de esa discriminación. Hay cosas en las que entonces el mundo se pone de acuerdo y esas leyes terminan ejecutándose sobre personas en el mundo que quieren en realidad amar a otra persona mostrándole que su camino es equivocado. El creyente, en su anhelo de llevar el evangelio, es juzgado desde la justicia del hombre. Somos juzgados desde la justicia del hombre. Ahora, se debe tener de todas maneras mucho cuidado porque en realidad muchas veces sí actuamos de manera injusta como cristianos. La respuesta nuestra ante el pecado de otro muchas veces es pecaminosa. Escuchaba la charla del día de ayer sobre la sexualidad que realizó la escuela bíblica y se hablaba acerca de eso, se hacía una pregunta y es, ¿qué pasa sobre las personas que tienen una identidad de género están confundidos en su identidad de género? Entonces esas preguntas siempre están allí y se preguntaba si nosotros como cristianos odiamos a estas personas y la respuesta que había es que algunas personas sí, en realidad pasa eso y se actúa injustamente, quizás con mi lenguaje verbal o no verbal, con las burlas, con el menosprecio y con diferentes actos. Eso ocurre y ocurre más de lo que nosotros creemos. Quizás pensamos muchas veces en la injusticia en esos términos generales, una persona homosexual o un ladrón, por ejemplo, cuando es atrapado, ¿no es cierto?, en medio de su accionar y se toma a este ladrón y la justicia se aplica inmediatamente de una forma desmedida, además, desmedida. ¿Cuántas veces nosotros, no estoy diciendo en estos términos generales, pero cuántas veces nosotros también actuamos injustamente? No buscamos ayudar al otro, sino que solamente queremos desquitarnos del otro, porque siento que su pecado me afecta a mí. Y entonces lo que busco es desquitarme, me enojo, abordo este pecado con dureza. O la otra razón es porque obviamente el pecado del otro no me permite obtener lo que yo quiero. Y entonces tengo que actuar con dureza y actuamos como jueces. Nos volvemos jueces y no nos volvemos personas que estamos para llevar el evangelio y ayudar. Entonces cuando se nos señala nos justificamos y señalamos al otro. El otro tiene pecado, claro que sí. Pero mi respuesta es pecado también y es mi pecado. La ira del hombre no obra la justicia de Dios y nosotros muchas veces abordamos el pecado de la otra persona desde mi ira y terminamos actuando igual al mundo, aplicando nuestra propia justicia, pero ligada a pasiones desordenadas en nosotros. Hoy estaremos hablando acerca de eso, la justicia de Dios y el justo clamor a Dios por la justicia desde la tierra. El contexto es la visión de Juan desde el trono de Dios. Y la ejecución del plan de Dios, está ejecutando el plan de Dios de juicio y de redención, como ya vimos. El Cordero que fue inmolado llega delante del Padre, está en pie allí después de haber resucitado, está delante del que está sentado en el trono, está en pie y es digno de romper los sellos y de desatar el plan de juicio y redención por su obra. Una redención que solamente podría haber sido ejecutada entonces hasta que el Cordero venciera, y Él ha vencido. No podría haber redención si Él no hubiese ido a la cruz y haber muerto y resucitado, y Él ha vencido. Estamos entonces ahora en la apertura de los sellos y ya se abrieron 4 sellos, lo vimos hace 8 días. Son 4 sellos muy mencionados, se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y hay mucha información, hay muchas interpretaciones acerca de estos textos. Estos sellos
revelan ese plan de redención, porque el Cordero ha llegado al trono después de haber muerto, está en pie, ha resucitado, y ahora entonces ese plan se ejecuta. Es el plan de redención y juicio de Dios para el mundo, que es global ahora. Ya no solamente habla de un pueblo, que es el pueblo de Dios, una nación, sino que ahora es global. Es el plan original, no un plan B. No era un plan por si lo de Israel salía mal. Ese es el plan original de Dios que se desata con la muerte y resurrección de Cristo. Por eso decíamos entonces que el primer caballo, nosotros lo vemos como la iglesia y la predicación del evangelio por medio de la iglesia, ese caballo blanco, que ahora que ha muerto el Cordero y el plan entonces se desata para la redención global, viene a la predicación del evangelio, viene la predicación de Cristo como Señor y Salvador por su obra. Entonces es ese caballo que ha sido enviado venciendo y para vencer. Es el momento en que el Cordero sube y es enviado el Espíritu Santo a la iglesia y se inicia la obra de predicación del evangelio por medio de la iglesia. Es el evangelio que trae redención, pero también obviamente evidencia el juicio de parte del Señor. Se quita la paz en la tierra. Salió venciendo y para vencer, conquistando y para conquistar. Lo que está haciendo este caballo blanco es venir la iglesia con el evangelio y está llevando a personas a adorar a Dios. Cuando adoraban los dioses del mundo, todas las personas en el mundo adoraban los dioses del mundo, pero ahora viene el evangelio y somos llevados a adorar al único y verdadero Dios. Somos conquistados por el evangelio y ahora adoramos a Dios. Hay persecución a los cristianos, quienes ya sirven a Dios, al Dios diferente al que sirve al mundo. Y hay persecución, hay hambre y hay muerte, y todo con el deseo de que no se adore a Dios, sino también ser conquistados. Esto es una guerra. Cuando en las batallas del Antiguo Testamento habían guerras, los que eran conquistados eran llevados a adorar a los dioses de quienes conquistaban. Y eso es lo que está pasando aquí. Y entonces hay una guerra, la paz ya no está en la tierra porque ya ahora hay hombres que adoran al único y verdadero Dios. Usted dirá que desde el Antiguo Testamento pasa esto, claro que sí, pero en realidad todo se desata desde el momento en que el Cordero muere y resucita, porque si esto no hubiera sido hecho, no podría ser así. La fe desde los del Antiguo Testamento sería una fe vana, porque su fe es en la obra de Cristo hacia adelante. Así que se lleva el evangelio y ahora hay redención. Aunque por ahora no parezca, hermanos, que la iglesia vence y vencerá, esa es la realidad. El evangelio de Cristo vencerá. Y eso lo ha dicho el Señor. Y también hay juicio, y esta es la condenación, dijo el evangelio en Juan, dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo se evidencia? Porque sus obras eran malas. Desprecio y muerte a Jesús y a los suyos. Esa es la obra de las tinieblas. Desprecio a Dios y desprecio a quienes están con Dios. Viene el evangelio y hay juicio, porque como dice ahí el evangelio de Juan, la luz viene al mundo, pero el hombre no quiere la luz. Sigue en sus tinieblas y esa es la condenación. Y llegamos a este quinto sello donde hay un clamor y Dios oye ese clamor y hay respuesta al clamor y a la injusticia del mundo sobre los suyos. El título para el mensaje en el día de hoy, hermanos, es que Dios oye el clamor que pide justicia. Dios oye el clamor que pide justicia porque hay injusticia en la tierra. La hay, todos la cometemos. Cometemos injusticia porque no obramos de acuerdo a la justicia verdadera, que es la de Dios. Hay injusticia y Dios lo sabe y Él actuará. El primer punto entonces, hermanos, es la justicia injusta del hombre, versículo 9. En el quinto sello, nosotros tenemos un cambio de narrativa, ¿verdad? Porque los primeros 4 sellos eran similares en su lectura, en su redacción, en las cosas que se veían. Cada sello era muy similar, pero ahora notamos un cambio.
Y se debe a que este cambio nos habla de la realidad que produce todo lo que se ha desatado en los primeros 4 sellos. La predicación del evangelio y estos otros 3 jinetes que traen muerte, que traen hambre, que traen guerra, es la persecución a la iglesia específicamente. Es una realidad que no gusta, porque a nadie le gusta sufrir, no somos masoquistas, no nos gusta sufrir. Y es claro que es así, pero la realidad es que al venir a la vida, al venir a la luz, al venir al lado correcto, la muerte, las tinieblas, lo incorrecto nos persigue por causa del evangelio y de Cristo. Si ustedes leen segunda de Timoteo es como una vía de tren con dos rieles paralelos que no se separan, y es la predicación del evangelio y el sufrimiento. Todo el tiempo se está hablando allí en segunda de Timoteo de esto. Pablo hablándole a Timoteo acerca de sus sufrimientos y de los sufrimientos que él va a tener por causa del evangelio. Hermano, lo vimos en las cartas a las iglesias también. Cuando se da buen testimonio de Jesús, un fiel testimonio, hay persecución, hay presión de parte del mundo, hay desprecio por parte del mundo, hay sufrimiento. Por eso esas iglesias que predicaban a venir al evangelio, que predicaban la verdad, sufrían la persecución del imperio romano, de los judíos. Y por eso también debemos ser muy cuidadosos con esas iglesias que predican el venir al evangelio y parar de sufrir. Porque en realidad el Señor no enseñó eso. El Señor lo que dijo es que por su causa tendríamos sufrimiento y persecución. Así que no es extraño para nosotros este tipo de noticias o de evangelio, o ver estas cosas en la escritura. Hay que tener cuidado, hermanos, con esa enseñanza. Claro que nos gustaría no tener sufrimiento, pero la verdad es que lo hay. El mundo presiona. ¿Ustedes creen que esa iglesia que tenía que agregarse a los gremios para poder tener sustento no tenía sufrimiento? Y era un sufrimiento económico. No estamos hablando de una persecución simplemente vamos a matar a los cristianos, sino que es la persecución del sistema del mundo que termina ahogándonos a nosotros también. Hay lugares en donde se están tomando registros de las personas, y una de las preguntas en los médicos, una de las preguntas que le hacen es si es cristiano o cuál es su fe, y eso queda registrado allí, y empieza a haber un trato diferente con estas personas, a dilatarle su atención médica solamente por el hecho de ser cristiano. Así que, hermanos, es normal que esto suceda, y además esto resalta el amor del Señor, porque Él no nos dejó como engañados, sino que nos está advirtiendo por su palabra que esas cosas van a suceder. Y cuando uno está advertido, yo pensaba esta mañana, cuando uno va al médico, ¿no es cierto? Y de pronto le formulan alguna medicina que tiene algunas, ¿cómo se llama eso? Algunas contraindicaciones o causa algunos efectos. Y si el médico no le advierte a uno y uno se toma la medicina y empieza a sentir, por ejemplo, mareos, sueños o algún tipo de efectos de la medicina, uno va a decir, ¿qué me pasó? Algo está pasando, se asusta. Pero el médico advierte, esta medicina le puede dar esto, le puede dar aquello, entonces usted ya sabe que eso le va a dar y está tranquilo. Pues, hermanos, el Señor nos deja esta información no para que nos asustemos, sino para que sepamos qué va a pasar, y cuando llegue no estemos extrañados y pensemos, ¿pero por qué si soy cristiano? Precisamente por eso. Así que esto habla del amor del Señor, y entonces vamos a ver los versículos. Lo primero que dice en el versículo 9 es: cuando abrí el 5.º sello, vi bajo el altar. Y allá empezamos a tener algunas cosas allí para revisar. ¿Cuál altar? ¿Y en dónde está ese altar? Sé que estos versículos no son tan fáciles, lo mismo que los de los jinetes y quizás muchos de los que vamos a ver de aquí en adelante. Los miércoles trataremos de hablar un poco más de eso. Pero ¿cuál altar y dónde está el altar, hermanos? Esto nos obliga a tomar la información que tenemos acerca del altar, de cuál es su fin, de dónde estaba, y eso nos lleva al libro que predicamos antes de este, ¿verdad? Al libro de Éxodo, cuando se construyó el tabernáculo. En la construcción del tabernáculo se menciona el altar. ¿Cuántos altares habían allí?
En el tabernáculo, ¿cuántos altares habían? Dos. El altar del holocausto y el altar del incienso. ¿En dónde estaba el segundo, el del incienso? Estaba en el lugar santo, antes de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Allí estaba ese altar. Y ese altar era dedicado, tenía la connotación de las oraciones del Señor, de las oraciones de los santos a Dios. Ese segundo altar estaba ubicado entonces allí en el lugar santo y tenía que ver con las oraciones de los santos, quienes por ser partícipes del sacrificio de Cristo, por la fe sus oraciones suben como olor grato a Dios. Por eso ese altar tenía para quemar el incienso, el fuego era traído del altar del holocausto, porque tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Solo por el sacrificio de Cristo ahora los santos pueden acercarse en oración al trono. Y el primero estaba ubicado fuera del tabernáculo, no en el trono de Dios, estaba en el atrio. En este altar era donde sucedían que las muertes, los sacrificios, solo en este altar. Allí eran sacrificados los corderos, aquí era derramada la sangre, no en el altar del incienso. Es acá donde se derrama sangre, es acá donde la sangre es rociada o tirada abajo del altar o a los pies del altar. Es en este altar, y ese altar está ubicado afuera del tabernáculo, de la tienda, está en el atrio. Así que este altar que habla de la muerte, porque dice que allí se vieron las almas de los que habían sido muertos, tiene relación con el altar del sacrificio, con el altar del holocausto que se encuentra afuera del tabernáculo. Allí era el lugar, como decía, donde se sacrificaban los corderos, donde su sangre era derramada, donde la vida del cordero era derramada, y en el contexto del Antiguo Testamento se apaciguaba la ira de Dios por el pecado de su pueblo, quien realizaba esos sacrificios, y era hecho por los sacerdotes, no lo podía ejecutar cualquier persona. Así que Juan ve un altar, y ese altar corresponde al altar del sacrificio, que no está en el trono porque no está en la presencia de Dios, está afuera, no está en el lugar santísimo. Ese altar, como dije, no se encontraba entonces allá, no estaba en el lugar del trono de Dios. Entonces esta visión no es una visión de algo que está sucediendo en el cielo, porque allí en el cielo no hay altar del sacrificio. Los sacrificios se hacen aquí en la tierra. ¿Dónde morimos nosotros a nosotros mismos? Acá. ¿Dónde se sacrificaban los corderos? Acá. ¿Dónde se sacrificó el cordero que quita el pecado del mundo? Acá. Es aquí. Esa visión no es allá, no es celestial, es aquí. Entonces está en la tierra y está directamente relacionado con lo que había estado sucediendo y que ya se describió en los primeros 4 sellos. Toda esa visión es una perspectiva celestial mostrada a Juan de las cosas que suceden y sucederán en la tierra. Se predica el evangelio, se da testimonio de Cristo y hay persecución a quien habla en el nombre de Cristo, persecución hasta la muerte en muchos casos. Por eso a una de las iglesias les dijo: sean fieles hasta la muerte, hasta la muerte. Esa es la realidad, hermanos, que se nos muestra en este 5º sello. Acá vemos también muerte y sacrificios. No es un lugar a donde se va luego después de que estoy muerto, sino el lugar en donde se daba muerte, que es el altar del sacrificio. Esa es la connotación de altar, un lugar donde hay muerte. En el cielo no hay altar de los sacrificios porque el sacrificio se realizaba acá en la tierra y la muerte hace presencia en la tierra, no en el cielo. Entonces, ¿qué ve Juan? ¿Qué ve Juan allá bajo el altar? Las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Él ve las almas de los que habían muerto. Lo que ve Juan no son personas que murieron y que ahora están en el trono de Dios, porque Juan los ve debajo del altar y quisiera llevarlos a Éxodo 29:12. Acompáñeme a Éxodo 29:12, por favor. Allí vamos a ver qué pasaba cuando se sacrificaba a estos corderos, y eso también creo que lo dice en Levítico 4, pero Éxodo 29:12 dice: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo,
y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. O sea, este altar estaba lleno de sangre debajo de él o al pie de él, de todos los sacrificios que se hacían allí en este lugar. La sangre, hermanos, era derramada a los pies del tabernáculo, perdón, del altar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las almas debajo del altar? Debemos recordar que en la Escritura se dice que en dónde está la vida de las personas. En la sangre, ¿no es cierto? Génesis 9 habla de esto, Levítico 17:14 habla de esto. La sangre, la vida de la carne nuestra está en la sangre. La palabra traducida en estos versículos como vida, en Levítico 17 como vida, es la misma palabra que se traduce como alma en otras partes. Entonces podrías decirse que el alma de la carne está en la sangre. Si me explico, se puede utilizar indistintamente esa palabra, vida o alma. El alma de la sangre, de la carne de nosotros, está en nuestra sangre. En griego sucede exactamente igual. La palabra en hebreo es nefesh, la palabra en griego es psique o psique, y ambas se traducen de igual manera, como alma en algunas partes, como aquí en Apocalipsis, pero en otras partes se traduce como vida. Allá donde dice que cualquiera que procure retener su vida o cuidar su vida, la perderá, pero el que entregue o dé su vida por Cristo o pierda su vida por Cristo, la hallará. Esa palabra vida es la que aquí se traduce por alma. Es exactamente la misma palabra. Así que, hermanos, aquí lo que se está hablando es, cuando dice que estas almas que están allí, es la vida de los que fueron muertos por causa del Evangelio. O sea, la sangre, que es donde está la vida, está derramada allí abajo del altar. Sí lo podemos, o no sé si me expliqué bien. Es la sangre de ellos en donde está la vida. Es la sangre de ellos en donde está su alma, que está derramada allí debajo del altar. Por eso dice, debajo del altar vi las almas o las vidas de los que habían sido muertos. Lo que él está connotando es que está la sangre de ellos allí. Sangre que fue derramada a los pies del altar, sangre que está debajo del altar. Cuando un creyente cree, ¿a dónde viene a abrazarse? A la cruz de Cristo, al sacrificio de Él. Recuerden en el Antiguo Testamento estos hombres que buscaban, ¿no es cierto?, ser perdonados por alguna falta y acudían a la justicia de Dios y iban y se abrazaban a los cuernos del altar. Esto está pasando aquí. Nosotros cuando creemos en el Señor, nos abrazamos a ese altar donde Él fue sacrificado, que es su cruz. Nos abrazamos a la cruz donde Él fue sacrificado. Se abraza al hecho de que uno murió como sustituto suyo, donde ya no solo se apacigua la ira de Dios, sino que hay perdón y es declarado justo. Allí, estando allí, son asesinados los cristianos, estando en el sacrificio de Cristo. Allí somos asesinados y la sangre es la evidencia de su muerte. ¿Cuál es la causa de su muerte entonces? Encaja con los sellos ya vistos. Todo aquel que ha creído, que está abrazado al altar del sacrificio de Cristo y ahora lleva el mensaje y el testimonio de Cristo, que es el caballo blanco, y los que moran en la tierra, en su aborrecimiento a Jesús, rechazan al cristiano, quien lleva el mensaje y el testimonio de Cristo, y son asesinados. Está hablando claramente de los mártires, porque nosotros somos perseguidos de muchas maneras, pero aquí está hablando claramente de los mártires, de los que han perdido la vida, los que han sido asesinados por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Hermanos, ¿cuántas personas en este plano terrenal dan su vida por causas distintas, verdad? Por ejemplo, soldados que dan su vida por la patria y por la causa de la patria, o por la causa de su líder. ¿Cuántas personas han muerto en las guerras que se están teniendo ahorita? Y la causa no es la de ellos, pero la toman como si fuera de ellos y mueren por sus líderes. Hermanos, ¿cuántos de nosotros perdemos nuestra vida? No morimos, o sea, físicamente, pero como si lo hiciéramos porque entregamos nuestra vida a una causa.
Esta es la causa de Jesucristo por la cual nosotros deberíamos dar nuestra vida y debería haber gozo en hacerlo. Por la causa del Evangelio. Hermanos, se han asesinado a muchos creyentes. Hoy en día, hoy deben estar perdiendo la vida creyentes. Su sangre siendo derramada. Y esa sangre clama, como ya lo veremos. Fueron asesinados de forma injusta. Y ese es el punto que estamos viendo. La justicia injusta del hombre. Fueron asesinados de forma injusta desde la perspectiva del Dios justo, que es la perspectiva que está viendo Juan ahora. Fueron asesinados aplicando una justicia que va en contra de la justicia de Dios, porque muchos de ellos fueron asesinados aplicando las leyes que ellos habían creado, que el hombre había creado. El mundo dice que les maten por herejes, por revolucionarios, por no someterse al gobierno, etcétera. Pero Dios dijo que mueren por la palabra y el testimonio que tenían. Son dos versiones. Ambas apelan a la justicia, pero solo una es verdadera y justa. Muchos son asesinados por personas religiosas. Esteban no fue asesinado por los religiosos de la época, porque no les gusta el mensaje que se lleva, porque les quita lo que ellos atesoran. Perseguidos y muertos por el Evangelio, no por pecadores, porque también debemos ser cuidadosos con esto, hermanos. Muchas veces nosotros por nuestro mal comportamiento somos rechazados, ¿no es cierto? Y decimos, por ser cristiano me están rechazando. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces es realmente por nuestro pecado. Si a alguien se le señala un pecado, no es persecución, eso es amor. Obviamente de la forma correcta, si se señala de forma correcta. Pero muchas veces hay personas que sienten que en medio de la iglesia les está diciendo, ustedes no están actuando bien, lo están haciendo mal y ya se sienten perseguidos. No es persecución, hermanos. Eso es amor. Y ahí tenemos que tener cuidado. Somos perseguidos solamente por causa del Evangelio. Entonces estas muertes ya no son para apaciguar la ira de Dios y por perdón, sino que al contrario, estas muertes lo que hacen es propiciar la ira de Dios, la cual vendrá y veremos la primera trompeta. La veremos dentro de 8 días, hermanos, que es el 6º sello donde viene la ira de Dios. Hermanos, esto es una realidad y debemos ser conscientes de ella. Se presiona a la iglesia para que ceda a sus principios en pos de conseguir una vida más tranquila en este mundo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a elegir nosotros? Se le presiona para que no adore a Dios, sino que se postre ante los dioses de este mundo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque obviamente muchas veces nosotros estamos cediendo, ¿no es cierto?, a las presiones del mundo para no ser aislados. Cuando la iglesia está firme, se crean leyes que presionan para que definitivamente se abandone a Dios y sus principios de rectitud. Y si no te sometes a la ley, entonces vienen con esa misma ley y los cristianos son condenados. Así mueren muchos hoy. Las cifras se mueven diariamente y mueren según el mundo de forma justa porque transgreden sus leyes. El mundo dice, fue justo que esta persona hubiese pagado con su vida, pero Dios dice, no es justo. Por eso esta justicia del hombre no es justicia, sino que es injusticia. Se asesina a los cristianos en nombre de la justicia. Es la justicia del hombre y se juzga a los justos de Dios. El mundo aborrece a Cristo y aborrece a los que llevan su testimonio. No pretendamos ser amados por el mundo. El Señor dijo que si nosotros somos cristianos, el mundo nos va a aborrecer. No nos quieren oír. Esa es la verdad y esa es la realidad. Espero ser claro con esto, hermanos. No es que busquemos el odio del mundo, pero no podemos pensar que el mundo nos va a amar y añorar que el mundo nos ame. No estoy hablando en general como iglesia, sino yo, Diego Ramírez. Yo no puedo esperar, pero es que el mundo me odia. No, hermanos, eso va a pasar y debería mostrarnos que en realidad seguramente estamos presentando a Cristo realmente. Y por eso el mundo nos rechaza. Pareciera entonces que no hay esperanza.
Pero este libro fue escrito para dar esperanza, hermanos. Y está mostrando una perspectiva celestial de las cosas. Le dijo a Juan, sube acá, yo te mostraré. Es la perspectiva de Cristo. Y todo esto sucede con la iglesia desde la perspectiva de Dios en injusticia. Y Él es un Dios justo que ejecutará justicia y que no dejará que todo quede sin castigo. Así que hay esperanza, hermanos, y es firme, no es una esperanza irreal. Si sufrimos acá, es un sufrimiento que vale la pena porque es por su causa. Una causa que supera cualquier cosa que podamos conseguir. A los chicos, a los muchachos que están en el colegio, ustedes han escuchado del Evangelio y sus padres les enseñan acerca del Evangelio, niños. Y cuando van a su colegio, quizás ustedes por decir las cosas que son verdaderas y que sus padres y la iglesia les ha enseñado, sus compañeros quizás los van a hacer a un lado. No hay problema con eso. Porque nosotros estamos firmes en el Señor y debemos tener claro eso, muchachos. El mundo nos va a aborrecer, eso va a pasar, pero siéntanse amados por Dios. El segundo punto, hermanos, es que esa sangre derramada injustamente clama desde la tierra. La sangre derramada injustamente clama. Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Clamaba a gran voz. La vida de los mártires, la cual está en su sangre que fue derramada, clama a gran voz. Al leer esto, dudamos que se hable quizás de la sangre. Evidentemente la sangre no tiene voz. Pero es algo parecido a lo que veíamos en el Salmo 19, ¿recuerdan? Alguno de estos miércoles lo hablamos, y es que la naturaleza glorifica a Dios y dice allá que hay palabras y hay un lenguaje, pero que no hay palabras. Después dice, y que no hay voz, que no hay lenguaje. Pareciera una contradicción. Pero lo que está diciendo es que todo eso que nosotros no lo escuchamos como un lenguaje, sube a Dios y Él lo puede oír. El sonido de la naturaleza para Él es agradable porque la naturaleza le glorifica y es un lenguaje para Él. La sangre también es una voz que transmite clamor. Esa sangre injusta derramada transmite un clamor que Dios escucha. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Según lo que hemos escuchado, ¿no es cierto? Siempre nos dicen que es Esteban, el primer mártir de la iglesia después de la predicación del evangelio. Dice Hechos 8 que él, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y qué pasó entonces? Unos de una sinagoga, religiosos, se levantaron para disputar con él, pero no podían. No podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dieran un testimonio falso sobre Esteban. Él da testimonio de Cristo, habla la palabra de Dios y le apedrearon hasta morir. Eso fue lo que pasó con Esteban. Pero ¿cómo se sintió él? Yo creo que él se sintió como dice el Sermón del Monte: bienaventurado porque fue perseguido por causa de Cristo, y dijeron toda clase de mal contra él mintiendo. Es llevado a la muerte de forma injusta, y así con los apóstoles y muchos cristianos son testigos, con testigos falsos, con falsedad en su justicia, con leyes que claramente buscan impedir que se dé el testimonio de Cristo. Son llevados a muerte injustamente, son silenciados. A Jesús lo llevaron a la muerte y fueron los religiosos también. Es tremendo, ¿no? Esa época de la iglesia también donde hubo tantas muertes, ¿recuerdan? En nombre del Señor. Saulo, ¿a cuántas personas persiguió en nombre de Dios? Los religiosos. Porque su mensaje no gustaba a Jesús, porque su mensaje señalaba su pecado, porque su mensaje los censuraba, porque su mensaje les quitaba eso que ellos tanto amaban: su estatus, su reconocimiento por las cosas que tenían.
Los matan los religiosos, hermanos. Y es que aquí es algo importante ver, porque alguien que es religioso lleva a muerte al otro por defender su idea. ¿Sí me explico? Como hicieron con Jesús. Alguien que es religioso busca destruir al otro con su lenguaje y con sus aportes, con sus palabras. Busca destruir al otro antes que ayudarle. Pero un cristiano muere y da su vida por su idea. No mata al otro, no destruye al otro, da su vida como hizo Cristo. ¿Me explico? Eso es una gran diferencia entre una persona religiosa y un verdadero cristiano. El primero de los de la fe en morir, ¿quién fue? Abel, ¿no es cierto? Es el primero de los de la fe en morir. ¿Y qué dijo Dios? Génesis 4:10, lo leía nuestro hermano André esta mañana. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano, ¿qué hace la sangre del hermano de Caín? Clama a mí desde la tierra. Y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en esta mañana. Es un clamor que hace la sangre. Es un clamor que hace la vida de Abel desde la tierra, porque en la sangre está su vida. Es un clamor que hace el alma de Abel desde la tierra. Así como la sangre de Abel clama, así de la misma forma la sangre de los que murieron por causa del evangelio clama también. Es una voz que Dios oye. En Hebreos 12:24 dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Habla mejor que la de Abel. La sangre tiene esa voz que no es voz, pero que Dios oye y que clama por justicia. El mundo ha llevado a cristianos a la muerte y se ve como actos justos, pero no es así. Y ese acto de injusticia, de derramar la sangre, la vida de una persona, reclama justicia desde la tierra. Y Dios oye esa voz. Es un lenguaje, es una voz. Hay palabras que Dios puede oír desde ese clamor. Y acá lo que vemos, hermanos, es que como a Juan se le está permitiendo tener esa perspectiva celestial, a él se le permite oír el clamor. Él está oyendo ese clamor también. Sus sentidos, tomados por el Espíritu Santo, permiten que pueda oír lo mismo que Dios oye, o que pueda escuchar el clamor de la sangre. A Juan se le está permitiendo con sus sentidos tener una pincelada desde la perspectiva de Dios. Así como escuchó a la creación también. ¿Recuerdan en Apocalipsis 5? Él escuchaba a la creación alabar. ¿Nosotros escuchamos a la creación alabar a Dios? Quizás ahora somos un poco más conscientes de que ese sonido de la naturaleza, por ejemplo, un río, cuando corre, está siguiendo la ley que Dios determinó para que ese río hiciera eso que está haciendo. Y su sonido es una evidencia de que ese río se sujeta a la ley de Dios. Y es un sonido que alaba al Señor. Pero a Juan se le ha permitido oír estas cosas. Él oye y deja registrado que esto no ha quedado olvidado, que Dios es consciente de la injusticia que está ocurriendo, que la conoce, que sabe de ella y que oye ese clamor por justicia. Es un lloro, hermanos. Esta palabra clamor es un lloro, un lamento que no es propiamente una oración solamente, sino que es un lloro. Por eso no es el altar del incienso, porque en el altar del incienso estaban todas las oraciones de agradecimiento, de alabanza, de exaltación, pero aquí se está hablando solamente del clamor. En el altar del incienso no está solamente una oración de clamor o una petición o un clamor, está todo. Pero desde el altar del holocausto sí hay clamor únicamente, porque es el clamor de la injusticia. Cuando se comete injusticia, hermanos, hay impotencia de parte nuestra, hay dolor, hay llanto. Si alguno de nosotros nos despidieran de nuestro trabajo, a mi esposa hace un par de años la despidieron de un trabajo porque ella no quiso hacer algo que sus jefes le pidieron que hiciera y que no iba conforme a los principios que ella tiene, y fue despedida. ¿Es justo? No es justo, es injusto.
Y aquí estamos hablando de los mártires, pero hermanos, toda injusticia clama delante de Dios y es oída por Él y no quedará sin ser juzgada. Toda injusticia. Y por eso hablaba en la oración de que seamos conscientes del amor del Señor, porque nosotros también actuamos injustamente. Pero gracias a que ahora estamos en Cristo, no seremos juzgados para recibir castigo, sino que ya hemos sido declarados justos en Cristo. Cuánto amor del Señor, porque nuestras obras también deberían ser juzgadas de la misma manera de los que no han creído. Así que es un lloro allí, hermanos, y cuando hay injusticia en nosotros hay impotencia, hay dolor, hay llanto, y esta sangre está emitiendo para Dios todo ese quejido de dolor y de llanto. Tenemos un mensaje que no es el mensaje del mundo. Tenemos un mensaje que es contrario a lo que el mundo piensa. Se tacha de falso y de incorrecto. Y si no nos retractamos, lo mejor es silenciarnos. Y eso es un acto de injusticia delante de Dios. ¿Ustedes recuerdan que el Señor dijo que escuchó el clamor de Israel cuando estaba esclavo en Egipto? No era precisamente que Israel estuviera orando y pidiendo al Señor que tuviera justicia. Y no estoy diciendo que no lo habrán hecho, seguramente sí, algunos del pueblo de Israel lo habrán hecho. Pero a lo que se refiere es que allí también hubo injusticia para el pueblo de Dios y ese clamor subió a Él. Y Él lo oye y actuó, como vimos ya en Éxodo. Es ese clamor, hermanos, es un clamor por justicia. La sangre derramada injustamente clama por justicia. La injusticia clama a Dios, la sangre de los mártires clama a Dios. Cada acto de injusticia clama a Dios. Todo acto de injusticia clama a Dios. Todo pecado es un acto de injusticia. Nosotros fuimos creados para ser imagen de Dios, ¿verdad? Y el pecado que nosotros cometemos no revela la imagen de Dios. Lo que hace es blasfemar el nombre de Dios. El pecado nuestro, por eso es primeramente contra Dios, porque fuimos puestos aquí para que seamos su imagen, pero el pecado habla de que no, de una imagen distorsionada. No estamos manifestando la imagen de Dios cuando pecamos. Y eso es un acto injusto también. Cada acto de injusticia es escuchado por Dios. Y Jesús dijo que seríamos perseguidos, que el mundo nos aborrecería, porque ahora estamos en Él, quien es justo, y nosotros somos declarados justos. Y Él no dijo, hermanos, que al creer la salud ya no sería quebrantada, o que la economía mejoraría y que ya no tendríamos problemas económicos. Él dijo, si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Pablo lo sufrió cárcel, fue decapitado. Y nuevamente algunos diríamos, pero ¿qué mensaje es este, hermanos? Y eso es amor del Señor, porque nos avisa para que sepamos y no andemos extrañados en medio de nuestro caminar. Pero también dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y doy gracias a Dios por eso. Clamar por justicia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, es una pregunta para exaltar lo que Él les va a responder. No es un reclamo de parte de estas, no es un clamor reclamando. El clamor es a Dios porque es el juez justo y verdadero. Ellos lo reconocen así, Señor santo y verdadero. Él es Señor santo y verdadero. No es un clamor al hombre, no es un clamor a la iglesia. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Hermanos, cuando nosotros estamos siendo acechados por el pecado, porque es que el peor enemigo nuestro está dentro nuestro, no está afuera. El peor enemigo está dentro de nosotros. Cuando somos acechados por el pecado,
por el enemigo dentro nuestro y por el mundo también que presiona, ¿a dónde deberíamos correr para clamar? ¿A dónde deberíamos correr para sentir refugio? A Él. Hermanos, cuando usted sienta esa lucha en su pecado, escuchaba a John Piper hablando y decía, yo comprendí después de no sé cuántos años acerca de esto, y él decía, yo llego a mi casa y veo de pronto a mis hijos en el computador, y llego yo después de una jornada larga y saludo, y ellos escasamente voltean un poco así y levantan la cabeza. Y dice, pues inmediatamente yo me ponía de mal genio, pero después entendí que lo primero que debía hacer era saludarlos normalmente, subir a mi cuarto, orar, y después de haber orado, bajar y hablar con ellos, ahora sí, de lo que ellos estaban haciendo mal. Lo que él está diciendo es, lo que iba a hacer era pecaminoso. Es la presión del enemigo para que nosotros no adoremos a Dios y no mostremos su imagen. ¿A dónde corremos entonces? A Él en oración. Los que moran en la tierra, dice aquí, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Quiénes son los que moran en la tierra? Son los que pertenecen a este mundo. Nosotros estamos acá, pero esta no es nuestra morada. Nosotros no somos del mundo, no somos de acá. Pero cuando Él dice los que moran en la tierra, se refiere a los que sí son de acá, que son del mundo. Nosotros no somos de acá, hermanos, nosotros somos peregrinos. Esta no es nuestra morada. Este mundo no es nuestra morada. Y los que son y pertenecen a este lugar son los que persiguen la iglesia. Pero Dios oye, hermanos, y Dios responderá a ese clamor. Tercer punto, la justicia pertenece a Dios, no pertenece a nosotros. Y no solamente la justicia, la venganza no pertenece a nosotros. La venganza pertenece a Dios. Él lo dejó claramente allí en su escritura. Dice el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La pregunta entonces, ¿hasta cuándo? Es resaltada aquí no como un reclamo a Dios, sino que es una pregunta para que aquellos que están pasando y que estemos pasando por persecución y piensen que parece que esto no va a tener fin nunca, que nunca va a acabar, que pareciera que no hay esperanza, oigan esta respuesta del Señor a los suyos, para que sepan que hay justicia, que aunque somos perseguidos injustamente y somos tachados de injustos, el Señor nos da vestiduras blancas y nos considera justos en Cristo. Esas son las vestiduras blancas. El Señor nos las dio a nosotros y ahora tenemos su justicia sobre nosotros. Aunque a ustedes se les dio muerte supuestamente de forma justa, o sea, catalogados como injustos, como intolerantes, como subversivos, ustedes no son injustos porque ya han sido declarados justos por mí en Cristo. Porque por la fe han venido a Cristo como su Señor y Salvador. Este es el Evangelio. Quien no ha creído, hermanos, el llamado es a que venga al Señor con fe, creyendo en Él como su Señor y Salvador, para que vengan arrepentimiento, reconociendo que necesita un Salvador y que recibirá vestiduras blancas y será declarado justo delante de Dios. Y quien cree en Cristo como su Señor y Salvador, hermanos, se abraza a ese sacrificio de Cristo, ya no solo para que la ira sea apaciguada, sino para que la justicia de Cristo le sea otorgada y sea declarado justo ante Dios. Para eso venimos a Él, hermanos. Y eso está connotado allá en esas vestiduras blancas que reciben. Todo creyente recibe vestiduras blancas. Todo creyente recibe la justicia de Cristo que es imputada a Él, o sea, al creyente. El mundo lo declaró injusto, pero Dios, quien es el juez justo, supremo, verdadero y perfecto, nos declara justos en Cristo, no por nuestras obras, porque mis obras también son injustas. Y las vestiduras blancas, hermanos, también tienen otra connotación. En los romanos, cuando había un vencedor, por ejemplo, en los gladiadores, en la arena, allí donde peleaban, y alguno vencía,
se le daban vestiduras blancas, también es un símbolo de la victoria. Nosotros tenemos esas vestiduras por la victoria de Cristo, que es otorgada a nosotros. Hermanos, ese clamor es oído por Dios y hay respuesta de que no quedará impune y de que no es indeterminado ni fuera de control. En Lucas 11 el Señor ya lo había dicho. Lucas 11, 49 al 51 dice: la sangre de todos los mártires, los que son de la fe en Cristo, ese plan que se está ejecutando, esa sangre será vengada por Él. Esa sangre será vengada por Él. Se están abriendo los sellos, porque Él ha muerto y ha resucitado, y se abren esos sellos que abarca a los de la fe desde antes de la muerte de Cristo, y todos, algunos de ellos son mencionados en el capítulo 11. En Números 35, 33 dice que la tierra será expiada al vengar la sangre en quien la haya derramado. ¿Ustedes recuerdan que se habla en el Antiguo Testamento del vengador de la sangre? Si alguien asesinaba a alguien, el familiar más cercano podía ir y vengar la sangre del que había sido asesinado y no era culpado de asesino. El que mataba a alguien debía correr a una ciudad de refugio mientras era juzgada su causa. Pero el vengador de la sangre podía hacerlo, y había un vengador de la sangre allí. Deuteronomio 32, 43 dice: alabad naciones a su pueblo. 32, leámoslo allá, creo que lo copié mal, 32, 43. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43, gracias. Alabad naciones a su pueblo, está bien, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. El que hace venganza y el que es vengador de la sangre del pueblo de Dios es Dios mismo, es Cristo. Él es el vengador de la sangre. La venganza no nos pertenece a nosotros. Romanos 12 dice: no os venguéis vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. Porque nosotros, cuando vamos a atender supuestamente con justicia, lo que hacemos es obrar con ira. Y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ya lo dijimos. Se da lugar, hermanos, se debe dar lugar a la autoridad competente, quien debe procurar estar obrando conforme a como Dios lo ha determinado, no conforme a sus emociones. Por eso el ejemplo que daba: cuando vamos a actuar supuestamente para mirar y juzgar una obra, no a la persona, sino una obra que se ha hecho, debemos atenderlo habiendo orado al Señor, habiendo calmado nuestras emociones primero, para no obrar desde nuestra ira, sino siendo guiados por Él. Dios es el vengador de la sangre de su pueblo. Dios es a quien le pertenece la venganza, porque Él es el vengador. Hermanos, Él es un Dios de guerra, leímos en Éxodo, ¿recuerdan? Él es un Dios de guerra. Y damos gracias a Dios por eso, porque si no fuera así, lo que habría sería impunidad y tranquilidad para los victimarios. Pero Él es un Dios de guerra. Y Él vengará, hermanos, la sangre. Parece que es una palabra que no corresponde a Dios, pero Él vengará los actos de injusticia contra su pueblo. Mientras el mundo dice: estamos haciendo justicia, haciendo un mundo mejor, sin odio, sin discriminación, Dios dice: están muriendo creyentes injustamente y serán vengados. Hay esperanza, hermanos. Dios tiene un límite y esa es la respuesta que Él también da. Estos hombres están descansando. Se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo más. No están en el cielo adorando, están como durmiendo, como dice la Escritura, han dormido en Cristo. Se les pide a estos santos que esperen. ¿Por cuánto tiempo deben esperar? Hasta que se complete el número de los consiervos y hermanos que debían morir como ellos. Lo que está diciendo Dios acá, y es lo que decía también en los primeros sellos, es que aunque Él ha permitido que esto suceda, no es a la merced de ellos, de los del mundo, sino que Él tiene un control y tiene un límite para que eso suceda. Él ya tiene un número determinado de personas que morirán por el Evangelio.
Y ahí lo está diciendo, hay un número, hasta que se complete ese número. No es hasta que los que están persiguiendo quieran. Ellos durmieron en Cristo y se les dice que aún deben descansar todavía un poco de tiempo más. Esa respuesta no es para que la sangre se sienta más tranquila. Esa respuesta es para que aquellos que están vivos sepan que hay una esperanza y que hay un límite, que la persecución terminará porque el Señor ha trazado un límite y ese límite no será excedido. Una respuesta que trae esperanza, hermanos. Aquellos que desde que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés han predicado el Evangelio y que han sido perseguidos desde ese momento. Dios les dice, yo sé que ha sido así, yo escucho el clamor y sé que seguirá siendo, pero no escapa a mi control porque todo tiene un fin y todo tiene un límite. Confíen en mí. Como ya dijimos, hermanos, no son solo los que murieron desde la predicación del Evangelio, sino que incluye a los del Antiguo Testamento. La justicia de Dios llega, hermanos. Acá se dice que la justicia cojea, pero llega. La de Dios no cojea y la de Dios llegará. No llega quizás en el momento en que nosotros queremos. Si así hubiera sido, hermanos, y si la justicia de Dios hubiera sido aplicado inmediatamente, quizás no estaríamos acá, porque tenía que venir sobre nosotros también. Así que no es tardanza como nosotros pensamos. Abel, Isaías, Esteban, Jacobo y cada mártir, su sangre clama por justicia y la justicia llegará. El énfasis acá es a los mártires, pero cada acto de injusticia será juzgado por el Señor. Acompáñeme a Santiago, por favor. En el capítulo 5, en el versículo 4. Dice el Señor así: he aquí, clama el jornal de los obreros. ¿Qué hace el jornal de los obreros? Clama. Que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado ha entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Está hablando de muerte allí? No, está hablando de alguien a quien no le pagaron su salario. Que trabajó y se le dijo que se le iba a pagar, pero se le engañó y no se le pagó. Un acto injusto, pero que también clama y que también llega a los oídos del Señor. Todo clamor de injusticia llega a sus oídos, hermanos, y será vengado por él. El mundo rechaza hasta la muerte al cristiano y lo hace en nombre de la justicia, pero sabemos que no es justo de acuerdo a la verdadera justicia que es la de Dios, y al mundo no le importa. Por eso las cifras no aparecen en los noticieros, ni en las revistas, ni en los periódicos, pero a Dios sí le importa, hermanos, y Él oye ese clamor y hará justicia. Segunda de Pedro 3, 9 al 10 dice, y con esto finalizo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Eso lo veremos en el sexto sello dentro de 8 días, hermanos. Conociendo esta revelación. Puestos en pie. Padre eterno, Señor, Dios amado, tu amor ha sido revelado para con nosotros en tu palabra, pero también, Señor, ha sido revelado para nosotros en nuestros corazones. Tu amor fue derramado en nosotros, Señor. Nos has librado de tu ira, la cual es justa, la cual es santa, es perfecta y vendrá, Señor, como tú lo has prometido sobre la tierra. Aquellos que no te conocen tendrán que enfrentarla, Señor, y pareciera que es algo liviano y despreciable por ahora. Pero como hemos visto, el día que sea clara ese día, que se vea, Señor, habrá gran dolor.
Por eso, Señor, damos gracias porque esto nos hace ver el gran amor que has tenido para con nosotros. Porque aunque en este mundo, Señor, hay persecución para tu iglesia, hay persecución para tus hijos, hay persecución para quienes llevan el evangelio, y esa persecución ha sido hasta la muerte, tú, Señor, escuchas la injusticia que se comete y será vengada, Señor. Será justo, Señor, será justa tu venganza. No deseamos, un cristiano no debe anhelar la venganza, pero sabemos que vendrá, Señor. Por eso nuestro anhelo debe ser que más personas conozcan de tu evangelio y seguir firmes en llevarlo a pesar de las burlas, a pesar del rechazo, a pesar de, Señor, que nos aíslan y no nos hacen partícipes. Pero a la final, Señor, alguien que está en ti no debería desear ser partícipe de las cosas del mundo, porque no somos moradores de este mundo ni de las cosas de este mundo, sino que somos, Señor, ciudadanos celestiales, y las cosas que debemos anhelar y desear son las de arriba, las celestiales, la santidad y obrar conforme a tu voluntad, Señor, en amor. Padre eterno, gracias por tu palabra, porque trae esperanza a nosotros. Nos has avisado, Señor, de lo que sucederá y sucede aquí en el mundo y ha sucedido desde el principio. Que el hombre te aborrece y que quien esté contigo es aborrecido también. Pero, Señor, tú nos has amado y debemos estar firmes, gozosos, confiados en ese amor que tú has derramado para con nosotros. Gracias, Señor, y para aquellos que no conocen de ti, Señor, te rogamos que seamos usados para que puedan conocerte y venir en arrepentimiento y también puedan, Señor, ser parte de este evangelio. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.